Buenos días con todos. Es un gusto para nosotros, Proteco Coacin, como representantes de la marca Fluke en el Ecuador, darles la bienvenida a nuestro nuevo webinar sobre comprobación de puesta a tierra. Como hemos conversado en ocasiones anteriores, estamos realizando webinars de manera mensual con respecto a las diferentes soluciones que Fluke trae al mercado y cómo estas pues nos ayudan a solventar y solucionar los problemas que se nos presenta día a día en nuestros lugares de trabajo, en nuestros servicios, en nuestras plantas industriales y en todo aquel eh, actividades que nosotros desempeñamos en el día a día. Hablaremos sobre el por qué realizar la puesta a tierra y cómo vamos a realizar la medición. Para quienes nos conocen, pues ya he tenido la oportunidad de realizar otros webinars. Mi nombre es Leonidas Gómez Garcés, soy ingeniero de proyectos y soporte técnico de la división de instrumentación de Proteco Coacin. Como les comentaba, pues nosotros somos los representantes de la marca Fluke en el Ecuador. Mi experiencia pues está basada en lo que es el mantenimiento, automatización y control de procesos industriales. Vamos a hablar sobre qué es una puesta a tierra y cuál es su propósito. Pues muchos de ustedes ya conocerán, pero para quienes no tienen conocimiento o están iniciando en este importante rama en cuanto a nuestras redes eléctricas, pues se puede definir como la puesta a tierra de una conexión conductora, ya sea intencional o accidental. Intencional cuando nosotros la hemos diseñado, o accidental pues lamentablemente puede una deficiente puesta a tierra o una inexistente puesta a tierra pues pone en riesgo también la seguridad de las personas, y muchas veces esa corriente de fuga eh, puede utilizar el cuerpo humano como desfogue hacia tierra. Esta se muestra entre circuitos eléctricos o equipos y la tierra o algún cuerpo conductor que sirve en lugar de la tierra. El propósito de la puesta a tierra, además de proteger a las personas y los equipos, es proporcionar un camino seguro para la disipación de corrientes de falla, caídas de rayos, descargas estáticas e interferencias. Como les comentaba, la finalidad principal de la puesta a tierra es la seguridad de las personas. La inexistencia de una puesta a tierra pues pone en peligro la seguridad de las personas, y aparte de eso también la seguridad y en este caso el correcto funcionamiento de nuestros activos, de nuestras inversiones que realizamos, pues nosotros los vamos a proteger a través de un sistema de puesta a tierra. ¿Por qué es importante realizar una puesta a tierra? Una puesta a tierra deficiente no solo contribuye al aumento de los tiempos de inactividad innecesarios, sino que su inexistencia es además peligrosa. Aumenta el riesgo a la seguridad de las personas y fallas en los equipos. Sin un sistema de puesta a tierra eficaz, podríamos vernos expuestos a riesgos de descargas eléctricas, errores en nuestra instrumentación, problemas de distorsión de armónicos, problemas de factores de potencia, entre otros. ¿Por qué comprobar los sistemas de puesta a tierra? Muchas veces realizamos una puesta a tierra y pensamos que esa puesta a tierra nunca va a variar, que una vez, en este caso, diseñada e implementada, ya no nos debemos preocupar nosotros por la puesta a tierra, pero eso no es real, ya que con el correr del tiempo, en terrenos corrosivos con un alto contenido de humedad, sales minerales y la temperatura, pueden degradar las varillas de la puesta a tierra y sus conexiones. En caso de las temperaturas altas es un factor muy determinante en el caso de la degradación de los materiales, ya que esto genera una mayor humedad y por eso pues llega a dañarse las propiedades físicas de los materiales que inicialmente nosotros seleccionamos y diseñamos al momento de realizar una puesta a tierra.
Esto provoca que un sistema de puesta a tierra instalado inicialmente con valores bajos de resistencia, con el paso del tiempo varíe esta condición. Es por esta razón que se recomienda el verificar todos los sistemas y dispositivos de puesta a tierra al menos una vez al año como parte de nuestro plan regular de mantenimiento predictivo. Como les comentaba, muchas veces descuidamos nuestra puesta a tierra y por diferentes motivos esto puede haber con el tiempo modificado sus propiedades. Incluso puede haberse desconectado al realizar algún tipo de trabajo, remoción de tierra. Muchas veces no se conoce dónde se encuentra una puesta a tierra o alguien que va a realizar otro tipo de trabajo, digamos en tubería de agua. Puede haber removido espacios de tierra que justo se encontraba en nuestros ductos de puesta a tierra y puede haber, en este caso, desconectado, en este caso el conductor, de nuestra varilla. Entonces es importante que nosotros siempre realicemos dentro de nuestro plan de mantenimiento y cuando damos servicios también, pues la verificación de la puesta a tierra para verificar si efectivamente se encuentra con las mismas condiciones con las cuales fue diseñada y si ha variado, pues si esa variación no eh, muestra pues una afectación o no es de riesgo para nuestro sistema eléctrico. ¿Cuál es un valor de resistencia de puesta a tierra? ¿Cuál es un buen valor de resistencia de puesta a tierra? Pues no existe un número umbral estándar de resistencia de puesta a tierra que sea reconocido por todas las organizaciones. Muchas de estas pues van a variar, depende del tipo de aplicación y depende del tipo de conexiones que nosotros tengamos ligadas a la puesta a tierra. Normativa ecuatoriana de construcción recomienda que la impedancia del sistema de puesta a tierra sea de menos de 25 ohmios y en el caso de instalaciones con equipo sensible debe ser de 5 ohmios o menos. Entonces, nosotros hablamos de un máximo, en este caso un valor máximo de 25 ohmios como resistencia, pero como les comentaba, va a depender del tipo de aplicación. Para equipos sensibles, por ejemplo, subestaciones eléctricas, para lo que son torres de comunicación, se manejan 5 ohmios o menos debido a la sensibilidad del proceso, ya que el corte de energía eléctrica o la para de comunicación a través de las redes de telecomunicaciones, eso primero trae problemas a los usuarios, segundo trae multas, trae problemas, en este caso pérdidas económicas a quien es el responsable del suministro de estos servicios. Entonces, por eso es muy crítico que la medición de puesta a tierra pues cumpla los parámetros establecidos. Entonces, como les comentaba, no hay un valor fijo, pero podemos regirnos con los 25 ohmios como medida máxima. La meta en la resistencia de puesta a tierra es lograr el valor mínimo de resistencia de puesta a tierra posible que tenga sentido tanto de manera económica como físicamente. De eso vamos a hablar también, ya que nosotros tenemos que en este caso al momento de hacer el dimensionamiento de una puesta a tierra, pues este proceso, este diseño y esta implementación pues no sea exageradamente costosa y de igual manera que sea viable en cuanto al entorno físico, ya que no todos los suelos, no todos los terrenos son iguales, no son homogéneos, vamos a tener diferente tipo de composición en la tierra y por eso pues debemos nosotros identificar la manera, la zona más viable para realizar una puesta a tierra y de no ser posible pues trabajar la tierra para que tenga efecto el diseño que nosotros hemos realizado. Hablaremos de los conceptos básicos de puesta a tierra, los componentes básicos, en este caso del electrodo de puesta a tierra. Vamos a tener nosotros un conductor de tierra que va a ser un cable que tendremos que dimensionarlo de acuerdo al tipo de circuito. Vamos a tener una conexión entre el conductor de tierra y el electrodo. Esta conexión pues puede ser mecánica a través de un tornillo. Lo que hacemos es apretarlo y de esta manera asegurar la conexión entre el conductor y el electrodo. Y de igual manera tenemos la fusión exotérmica de los materiales, donde a través de una
una explosión controlada, lo que hacemos es fusionar, en este caso, el conductor y el electrodo de manera que estos se queden fusionados. Y el electrodo de puesta a tierra, que es el que va a encontrarse directamente en contacto con el suelo y es el que prácticamente el punto neurálgico en cuanto a nuestro sistema de puesta a tierra. ¿Qué afecta? En este caso, ¿qué condiciones afectan la resistencia de la puesta a tierra? En primer lugar, se requiere que esté en contacto con el terreno una mínima longitud de electrodo de puesta a tierra de 2.5 metros. Eso se maneja como un valor estándar, que el valor mínimo en este caso de dimensión de la barra y el electrodo de la puesta a tierra tenga un valor mínimo de 2.5 metros. Sin embargo, existen 4 variables que afectan la resistencia de puesta a tierra de un sistema de puesta a tierra. Pues, como les comentaba, van a existir diferentes factores. Nosotros no nos podemos regir a un número estándar, en este caso solamente una varilla. Lamentablemente, de manera empírica, algunas instalaciones se las hace solamente con una varilla, sin tomar en cuenta las propiedades del suelo, sin tomar en cuenta las condiciones en las cuales se encuentra el sistema. Entonces, ¿qué variables van a afectar? Uno, que es la longitud y la profundidad del electrodo de puesta a tierra. Dos, el diámetro del electrodo de puesta a tierra. Tres, el número de electrodos de puesta a tierra. Y cuatro, el diseño del sistema de puesta a tierra. Los vamos a revisar. Con respecto a la longitud y profundidad del electrodo de puesta a tierra, una manera eficaz de disminuir la resistencia de puesta a tierra es colocar los electrodos de puesta a tierra a una mayor profundidad. El terreno no tiene una resistividad constante y puede ser impredecible. Entonces, como les decía, como el terreno no es en este caso homogéneo, como veríamos en la imagen, ya que es una imagen ilustrativa, nosotros conocemos que existen diferentes tipos de capas en la tierra, en el suelo, y por eso nosotros debemos hacer una medición, en este caso, de la resistencia del suelo. A medida que nuestro electrodo esté mucho más profundo, mucho más, en este caso, en contacto con el suelo, e incluso ya con el área que tenemos húmeda, a veces por yacimientos acuíferos, entonces nosotros vamos a poder maximizar en este caso las propiedades en este caso de resistencia menores del suelo. Resulta crítico al instalar el electrodo de puesta a tierra que éste se encuentre debajo de la línea de congelamiento. Esta línea de congelamiento se da a la superficie. En buena hora, a nivel del Ecuador, pues conocemos que no tenemos una variación tan amplia en cuanto a las temperaturas. Tenemos solamente 2 estaciones al año, pero con el cambio climático, pues nosotros hemos visto que incluso ha llegado a formarse capas de hielo en la Tacunga, recuerdo, de igual manera en la zona de Papayacta, llegando incluso a temperaturas de 0 grados centígrados. Entonces, las condiciones van variando y va a depender del tipo de ambiente en el cual se hagan las instalaciones. Por eso es importante que la instalación, esta línea de congelamiento donde existe eh, eh, un contacto entre el medio ambiente y el suelo, pues nosotros protejamos a nuestro sistema de puesta a tierra llevándolo por debajo de esta línea de congelamiento. Esto se hace para que la resistencia de puesta a tierra pues no se vea influida por el congelamiento del terreno circundante. Por lo general, al duplicar la longitud del electrodo de puesta a tierra, es posible reducir el nivel de resistencia en un 40% adicional. Entonces, mientras mayor sea la superficie de contacto, en este caso del electrodo con tierra, nosotros vamos a poder duplicar, en este caso, vamos a aumentar en un 40% la resistencia, en este caso, el nivel de resistencia. Entonces, si es que nosotros, ahí va lo que les comentaba, eso siempre
va a depender de diferentes variables. Uno, que físicamente eso se puede hacer. Si el terreno es blando, pues es factible, pero en algunas partes pues nos encontraremos con suelo rocoso, donde no es factible el poder duplicar, en este caso, la dimensión de 2.5 metros a 5 metros, por ejemplo. Entonces, existen otras técnicas para que nosotros podamos cumplir con nuestros, en este caso, con nuestras especificaciones del diseño de puesta a tierra. Por lo general, al duplicar, como les decía, este diámetro, nosotros nos vamos a asegurar de que mayor superficie, en este caso de electrodo, esté en contacto, y de esa manera pues tenga más zonas de contacto con el suelo, y de esta manera pueda disipar cualquier corriente de fuga que se presente. Hay ocasiones en las que, como les decía, físicamente es imposible colocar varillas de puesta a tierra a una profundidad mayor, y en esos casos existen variables métodos alternativos que incluyen el uso de diferentes compuestos. Nosotros podemos, en el caso de tener una resistencia demasiado alta del suelo, donde físicamente a nosotros no nos permita el poder introducir nuestra varilla mucho más profundo, tenemos que trabajar ese suelo. Entonces existen aditivos, existen diferentes tipos de materiales que nos permiten a nosotros el poder trabajar este suelo y poder llevarlo a una resistencia, a una resistividad del suelo tolerable, que esté dentro de las especificaciones, y posteriormente a eso pues nosotros colocar nuestra varilla. Entonces ya no haría falta que nosotros pongamos una varilla mucho más de una longitud mayor, sino que simplemente lo que hagamos es modificar las condiciones del suelo mediante aditivos y trabajar con el mismo material, en este caso nuestra varilla de cobre. Existe a veces por diseño, optan por variar el diámetro del electrodo de puesta a tierra. En este caso, pues, el aumento del diámetro del electrodo de puesta a tierra tiene muy poco efecto al disminuir la resistencia. Por ejemplo, es posible duplicar el diámetro de un electrodo. Por ejemplo, un electrodo de 1 centímetro de diámetro, si lo duplicamos a 2 centímetros, el electrodo de puesta a tierra, pues la resistencia solamente disminuirá en un 10%. ¿Esto por qué se da? Si bien conversamos que a mayor superficie de contacto, menor va a ser la resistencia, y vamos a optimizar de mejor manera pues la condición de resistividad del suelo, tomando en cuenta que se encuentra en la misma zona. Por ejemplo, puede ser que sea una capa rocosa, puede ser que sea gravilla, donde la resistencia en este caso es mayor. Si nosotros aumentamos el diámetro, esa condición no varía. El suelo sigue siendo demasiado, en este caso, demasiado resistivo. Entonces aumentamos, pero muy poco, el porcentaje, en este caso, de resistencia. Por eso es uno de los métodos, pero no necesariamente el más efectivo. Como les comentaba, más bien optamos por la modificación del suelo, el tratamiento del suelo mediante aditivos que nos permitan a nosotros modificar esta condición. Otro de los métodos que nosotros podemos optar es aumentar el número de electrodos de puesta a tierra. Entonces, a veces va a depender del tipo de instalación. En algunos casos basta con una sola clavija, pero dependiendo del tipo de instalación, de la criticidad del proceso, de la instalación, y de igual manera de las condiciones en las cuales nosotros encontremos el terreno, vamos a requerir de un diseño con un mayor número de varillas. Entonces, esta es otra manera de disminuir la resistencia de puesta a tierra utilizando varios electrodos. En este diseño se instalan más de un electrodo a tierra y se los conecta en paralelo a fin de reducir la resistencia. Para que los electrodos adicionales resulten eficaces, el espacio de las varillas adicionales debe ser de al menos igual a la profundidad a la varilla instalada. ¿Qué quiere decir eso? Como podemos ver nosotros en la imagen, si nosotros juntamos estos electrodos
vamos a tener, en la imagen podemos observar cómo tenemos nosotros un campo de disuasión, en este caso de dispersión de la corriente. Si nosotros juntamos estos dos electrodos demasiado, vamos a reducir este espacio y lo que vamos a hacer es provocar que se nos forme un solo punto. Entonces ya no se disipa, sino estos dos puntos se convertirían en uno solo y no es que se duplica, en este caso, el, el diseño y vamos a bajar a la mitad la resistencia de la puesta a tierra, sino que vamos a hacer un solo punto y prácticamente este diseño de dos o más electrodos no tendría su funcionalidad. Entonces, lo óptimo es que nosotros por lo menos en distancia tengamos el doble de lo que tiene longitud el electrodo. Eso como mínimo. Si lo podemos hacer a mayor distancia, pues estaríamos nosotros asegurándonos de mejor manera nuestro diseño. El diseño de puesta a tierra pues tiene un factor muy importante. Como les decía, va a depender del tipo de aplicación, del tipo de instalación. Los sistemas simples de puesta a tierra constan de un único electrodo de puesta a tierra, siendo la forma más común de realizar dicha instalación. Nosotros vemos comúnmente, por ejemplo, a nivel domiciliario, a nivel residencial, basta con que nosotros hagamos la instalación con un solo electrodo, como les decía, pero eso sí, verificando la resistividad del suelo, verificando que las condiciones del diseño que nosotros hemos realizado pues cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el circuito. Nosotros podemos optar simplemente por un solo electrodo. Pero existen otros tipos de, de diseños, va a depender del tipo de aplicación. Los sistemas complejos de puesta a tierra pues constan en algunos casos de varias varillas, como podemos observar en el gráfico, en el primer gráfico, en el de arriba. Diferentes varillas que van conectadas entre sí. En la media pues tenemos, en la gráfica de la mitad, nosotros tenemos una red de malla. Muchas veces esto es utilizado, por ejemplo, en subestaciones eléctricas, una malla o retícula, y también de pacas y bucles de tierra. Como podemos aquí ver, una placa de puesta a tierra, pues lo que consta es de una placa de cobre en la cual nosotros tenemos un punto de conexión. Como les decía, va a depender del tipo de diseño, va a depender del tipo del suelo y depende del tipo de criticidad del circuito al cual nosotros estamos realizando la conexión a puesta a tierra. Es importante destacar que van a existir diferentes tipos de materiales en cuanto al diseño de la puesta a tierra, siendo el cobre el más utilizado por su gran capacidad conductora. En muchos de los casos, por ejemplo, las varillas vienen elaboradas internamente de acero y revestidas con cobre. Las placas son de cobre, como les decía, va a depender del tipo de aplicación, siendo también el acero uno de los materiales utilizados, pero tomando en cuenta que su composición, en este caso química, le da una desventaja con respecto a la corrosión. Entonces, como les comentaba, es importante siempre el que nosotros verifiquemos las condiciones en las que se encuentra posteriormente un sistema de puesta a tierra, ya que el suelo y las diferentes condiciones medioambientales van a variar las especificaciones físicas de los materiales. Las redes complejas pues aumentan drásticamente la cantidad de contacto con la tierra circundante y disminuyen las resistencias de la puesta a tierra. Entonces, estos sistemas mucho más complejos nos permiten a nosotros el garantizar, en este caso, el que nosotros estemos mucho más seguros en cuanto al sistema que hemos realizado de puesta a tierra, ya que la superficie de contacto va a ser mayor. Como decía, mayor superficie de contacto nosotros tengamos entre nuestros elementos de puesta a tierra y el suelo, pues mayor
va a ser la eficacia de nuestro sistema y menor la resistividad que tiene. Nos preguntan sobre la zona de influencia que puede tener, en este caso, nuestro electrodo, considerando el radio igual al tamaño de la varilla del electrodo. Como les mencionaba, nosotros lo que tomaríamos como referencia, como les decía, igual es un referente, pero como mínimo nosotros deberíamos considerar que que la distancia, en este caso, que tiene la longitud del electrodo, todo ese radio que formaría en un círculo sería la zona, en este caso, de acción del electrodo. Por eso es que mencionábamos que la distancia entre uno y uno, lo óptimo sería que sea el doble. Entonces nosotros al girar una de estas clavillas, pues nosotros vamos a tener, digamos, por ejemplo, tenemos nosotros los 2.5 metros de una varilla. Nosotros giramos y tendríamos la distancia media de 2.5 y la distancia a la otra varilla de 2.5. Entonces, lo que haríamos nosotros es duplicar eso, serían 5 metros, la distancia mínima entre cada uno de los electrodos, siendo lo óptimo, pues, que nosotros aumentemos, que superemos esta distancia. Nosotros tenemos diferentes métodos de comprobación de la puesta a tierra, métodos que nos permiten desde la medición, en este caso de la resistividad del suelo, para que nosotros realicemos nuestra, nuestro diseño del sistema de puesta a tierra, hasta métodos que nos permitan verificar posteriormente cómo se encuentra nuestro sistema de puesta a tierra. Vamos a tener nosotros 4 métodos. El uno que es de la resistividad del suelo, que se realiza con 4 picas. El método se lo conoce como el método de 4 picas. El segundo, que es el de caída de potencial, que se lo realiza con 3 picas. El selectivo, con una pinza, en este caso una pinza que nos va a permitir a nosotros el, el generar, inducir en este caso una corriente y poder nosotros cerrar el circuito a través de las otras 2 picas restantes. Y el método de sin picas, que es un método que nos permite, como vemos en la imagen inferior derecha, nos permite hacer la medición de nuestra puesta a tierra en lugares donde ya no es, en este caso, viable, donde nosotros ya no podemos acceder al suelo. Entonces lo que realizamos es la medición a través de equipos que nos permitan a nosotros realizar la medición de manera que no requiramos acceder con las picas al suelo. Entonces, el primer método de medición de resistividad del suelo, como les comentaba, es el método de 4 picas. Lo que busca es medir la resistividad del terreno que es necesaria para determinar el diseño del sistema de puesta a tierra para nuevas instalaciones. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar nuestro diseño de puesta a tierra es importante que conozcamos el valor de resistencia del suelo. Como les comentaba, eso nos va a permitir a nosotros el poder determinar la zona donde nosotros vamos a instalar nuestro sistema de puesta a tierra. Vamos a poder nosotros, en este caso, eh, modificar el suelo con aditivos para que cumpla con las especificaciones. Entonces, la medición inicial mediante el método de 4 picas nos va a permitir conocer el valor de la resistividad del suelo para realizar nuestro diseño inicial. Con respecto a la medición del sistema, sí, se lo puede hacer con energizado o desenergizado, esa es la ventaja, ya vamos a conversar. Es la ventaja que nosotros no requerimos de desenergizar el circuito para realizar mediciones, en este caso con pinzas. Con respecto al primer método que les comentaba, respecto a la resistividad del suelo, vamos a realizarlo, como les comentaba, a través de 4 picas que van a ser ubicadas de manera equidistante, donde tenemos el valor, en este caso, de profundidad, el valor de longitud que tiene una de las picas,
mínimo la distancia entre cada una de ellas va a ser 3 veces la longitud de la pica. Entonces, si esta pica tiene, por ejemplo, 1 metro de distancia, la siguiente pica debe ubicarse a 3 metros o más. Entonces, nosotros la siguiente pica lo vamos a ubicar a 3 metros, la tercera a 6 y la cuarta a 9. Como les comentaba, nosotros tenemos que ubicar las picas de manera equidistante y que este valor, esta distancia entre pica y pica, sea el triple de la longitud del, en este caso, de la pica de prueba. Entonces, esta longitud, como les digo, puede ser el triple o mayor, siempre y cuando nosotros tomemos como referencia que el, el valor de esta longitud de la pica se mantiene constante y nosotros lo que realizaremos y debemos considerar es que la distancia se mantenga equidistante entre el resto de picas. ¿Por qué determinar la resistividad del terreno? La medición de la resistividad del terreno idealmente busca que sea en este caso la ubicación de la resistencia sea lo más bajo posible. Estamos buscando el valor más bajo posible de resistencia. Eso va a depender del tipo del suelo, va a depender de diferentes condiciones. La composición del terreno, el contenido de humedad y la temperatura tienen un impacto importante en la resistividad del terreno. El terreno rara vez es homogéneo y la resistividad del terreno varía geográficamente y a diferentes profundidades. Dado que el terreno y el agua son generalmente más estables a estratos más profundos, se recomienda colocar las varillas de puesta a tierra tan profundo como sea posible. Para que un sistema de puesta a tierra resulte eficaz, deberá estar diseñado para soportar las peores condiciones posibles. Siempre que nosotros realizamos un diseño, vamos a considerar las condiciones más extremas, de manera que si nuestro diseño está dimensionado para soportar, en este caso, condiciones extremas que se darían pues muy rara vez o quizás nunca se den, para otro tipo de condiciones pues va a estar perfectamente diseñado. Nos dicen, si la forma nos dice que es 1/3 de A, la varilla mide 1.2 metros. Si la varilla mide 1.2 metros, quiere decir, si es que nuestra varilla mide 1.2 metros, la siguiente, ahora estamos hablando no de las varillas de la puesta a tierra, sino de las picas en las cuales nosotros estamos realizando la medición. Entonces, si esta pica, en la pregunta que nos hacen, tiene 1.2 metros de longitud, la siguiente pica, que debe tener en este caso la misma longitud de 1.2 metros, la distancia va a ser de 3.6 metros. Entonces, nosotros aquí tenemos una distancia, una longitud de pica de 1.2 metros. La siguiente pica va a estar instalada al triple. Entonces, la siguiente pica vendrá a una distancia de 3.6 metros, tomando en consideración que esta pica también debe tener la misma longitud de 1.2. La siguiente, pues, estará ubicada a 7.2 metros y la cuarta estará ubicada a 14.4 metros. Esa será, en este caso, la longitud total que necesitamos nosotros para realizar esta medición. Ojo, tenemos que nosotros tomar en cuenta que esta medición se la realiza en línea recta. La instalación de las picas se la realiza en línea recta. Muchas veces para cerciorarse, en este caso para tener una mayor certeza de esta medición que hemos realizado, se realiza una segunda medición a 90 grados. Entonces lo que hacemos es girar las 3 picas restantes a 90 grados y la haríamos, por ejemplo, en este sentido, como les decía, de manera lineal, considerando las mismas distancias. El segundo método de medición es el de caída de potencial.
Este método de comprobación de caída de potencial se utiliza para medir la capacidad de un sistema de puesta a tierra o un electrodo individual para disipar la energía de un sitio. Entonces, por ejemplo, ya tenemos nosotros un sistema de puesta a tierra ya instalado. Lo que hacemos nosotros es, o, o lo que en este caso, bueno, tendríamos la posibilidad, tanto en un sistema ya instalado como en un nuevo sistema, lo que hacemos es desconectar el conductor del electrodo y con el electrodo desconectado nosotros ubicamos uno de los puertos en el electrodo y los otros los ubicamos, los otros los otros dos los vamos a ubicar de igual manera, de manera equidistante a eh, a una distancia mayor a 20 metros entre cada una de ellas. Entonces nosotros, la caída de potencial es un método que se utiliza pero que tiene, en este caso, cierto riesgo por el tema de la desconexión del electrodo. Entonces, es un método, como les comentaba, utilizado, pero tomando en consideración que nosotros estamos expuestos que al momento de realizar una desconexión justo exista eh, eh, una disipación, en este caso que exista una fuga de corriente a través de la Tierra y que nosotros estemos expuestos a ser también conductores. Entonces, si bien existe este método de medición, que, que es viable, sí, siempre y cuando nosotros lo podamos realizar tomando en consideración pues normas básicas de seguridad. Siempre recordemos la importancia de usar nuestros equipos de protección personal adecuados, que estén en buenas condiciones. Muchas veces puede que hemos comprado guantes eléctricos, en este caso de carnaza, pero que tal vez por el tiempo, por el mismo uso, ya no se encuentran en las condiciones iniciales, no se encuentran en las condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces siempre debemos tomar en cuenta y tener en consideración que nuestra seguridad está primero, tanto la de quien en ese momento está haciendo uso de un equipo como la seguridad de las personas que están a cargo, porque muchas veces no necesariamente somos nosotros quienes directamente estamos realizando este tipo de mediciones y tenemos personal a cargo, entonces nosotros también debemos velar por la seguridad de ellos, pero siempre tomando en cuenta que la seguridad pues depende de cada uno de nosotros y por eso es importante que nosotros eh, realicemos cualquier trabajo que tengamos mucho más, en este caso, relacionados a lo que es energía eléctrica bajo parámetros de seguridad que nos permitan, por lo menos con los equipos básicos de seguridad, del trabajar con zapatos dieléctricos y de igual manera con equipos que nos protejan de cualquier evento. Por eso es importante que también nosotros al momento de hacer una inversión en cualquier equipo que realizamos para nuestras instalaciones, para nuestro día a día de trabajo, pues cumpla con normativas de seguridad, que sean equipos que nos permitan a nosotros el precautelar nuestra integridad. El tercer método de comprobación selectiva, la comprobación selectiva es un método muy similar al anterior, al de comprobación de caída de potencial, y proporciona las mismas mediciones, pero de una manera mucho más segura y sencilla. No es necesario desconectar la puesta a tierra. Entonces, como les mencionaba, la desconexión de puesta a tierra a nosotros nos implica un cierto grado, en este caso un cierto riesgo de seguridad, pero tenemos también la posibilidad de realizar esta medición sin necesidad de desconectar el conductor del electrodo, lo que nos vamos a ayudar en este caso, por ejemplo, de una pinza que nos permita a nosotros cerrar el circuito, conectamos uno de los terminales al conductor, conectamos nuestra pinza y de igual manera nuestras dos picas restantes. En este método pues no existe eh, eh, una condición de instalación que se deba cumplir, simplemente lo que hacemos es instalar nuestras dos picas al suelo y realizar la medición sin necesidad de
de cortar nuestro circuito. Entonces es un método mucho más seguro y nos permite también conocer la misma, en este caso la misma medición que el método anterior, de manera segura, y vamos a tener en este caso la condición de nuestro sistema de puesta a tierra. Esto se da siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de acceder al terreno. Ahora, no siempre esto es posible, entonces para ese caso nosotros tenemos la comprobación sin picas. Muchas veces ya un sistema de puesta a tierra, una vez instalado, pues el suelo se cimenta, en este caso ya se vuelve inaccesible el que nosotros podamos instalar picas en el suelo. Es por eso que tenemos la posibilidad de también realizar mediciones de nuestros sistemas de puesta a tierra a través de equipos que nos permitan el trabajo sin necesidad de acceder al suelo. Entonces, el método de comprobación sin picas es un método que nos permite medir las resistencias de los bucles de puesta a tierra en sistemas con múltiples puestas a tierra mediante el método de comprobación sin picas. Esta técnica de comprobación suprime la peligrosa tarea de desconectar la puesta a tierra. Muchas veces para que nosotros hagamos esta medición de puesta a tierra, como les comentaba, tenemos que desconectarlo, tenemos que en este caso exponernos a la desconexión siempre y cuando se pueda hacer, como les decía, en algunos casos eh, esta conexión de puesta a tierra entre el conductor y el electrodo se realiza a través de una fusión. Hacemos una explosión controlada que fusiona tanto el conductor como el electrodo, entonces nosotros de ahí no podemos desconectar. En el caso de tener, en este caso, conexiones, ajustes manuales, nosotros podríamos, en este caso, desconectarlo y realizar las mediciones. Pero existen equipos que a nosotros nos permiten, por ejemplo, el Fluke 16302FC nos permite a nosotros realizar esta medición de manera segura, simplemente igual que una pinza amperimétrica, lo que hacemos es colocarlo a través del cable y tenemos la medición correspondiente de la resistencia de cada uno, en este caso de los bucles. Entonces, con esta pinza lo que haríamos es medición en el 1. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de alumbrado público. Haríamos mediciones en cada uno de los bucles. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3, 4, hasta n número de bucles que tengamos por medición. Entonces, como ejemplos nosotros, para la medición de puesta a tierra, en este caso ya de un sistema, como les decía, nosotros tenemos la posibilidad inicialmente de realizar nuestra medición de puesta a tierra a través de la medición de la resistividad del suelo. Pero una vez que ya se ha realizado este diseño, ya una vez instalado nuestro sistema de puesta a tierra, es importante que nosotros realicemos una verificación por lo menos anual de todos nuestros sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una comprobación sin estacas en un área puede ser un área de oficina o un área industrial, donde nosotros vamos a realizar las mediciones en cada uno de los segmentos de puesta a tierra. Por ejemplo, aquí el equipo Fluke 1623 y en el caso del 16252 nos permite a nosotros hacer esta medición a través de pinzas sin necesidad que nosotros accedamos en este caso al suelo, realicemos la medición de la resistencia. Otra posibilidad es que nosotros hagamos la medición. Si es que tenemos acceso, tenemos la posibilidad de medir el suelo, pues, como les comentaba, lo que hacemos es conectar uno de los puntos al sistema y las otras dos picas irían al suelo. Pregunta, ¿cómo se realiza la medición con pinzas de un sistema sin energía, solo puesto a tierra, con un ganger en cada estructura metálica? Lo que hacemos nosotros, como les comentaba, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a través del método de 3 picas. Si nosotros tenemos desconectado, en este caso, el
si nosotros tenemos desconectado el electrodo, lo que hacemos es aplicar el método de tres picas. Conectamos uno de los puntos, uno de los conductores, lo conectamos al electrodo, y los otros, pues, nosotros lo que hacemos es ubicar los otros dos electrodos en la tierra, y con esto nosotros cerramos en este caso cerramos el circuito. El equipo se encarga de enviar una señal, en este caso una corriente que nos permita cerrar el circuito y que nosotros podamos calcular la resistencia del suelo. En el caso de que nosotros no podamos acceder al suelo, tenemos la posibilidad, como les decía, de hacer la conexión solamente con las dos pinzas. Entonces nosotros tenemos solamente el conductor, y nosotros lo que hacemos es la medición directamente, en este caso, al conductor. Si no tenemos la posibilidad, en este caso, de acceder nosotros al suelo. Si no podemos nosotros, en este caso, ubicar las picas, nosotros lo que utilizamos es equipos que nos permitan inducir, en este caso, inducir una corriente, y de igual manera nos permitan medir. El equipo nos permite, en este caso, hacer un bucle, nos permite cerrar un circuito para poder realizar la medición. Eso para un equipo completo. Al final vamos a conversar también de qué equipos nosotros encontramos. En este caso, tenemos, por ejemplo, un sistema de pararrayos. Ahí vamos a, a tener el uso de la comprobación selectiva de un sistema de contrarrayos. Entonces nosotros nos ayudamos en este caso vamos a ubicar la pinza en el electrodo y ubicamos las otras dos picas en el suelo. Entonces con eso nosotros cerramos el circuito e inducimos la señal eléctrica para poder cerrar nuestro equipo. Para poder, cerrar nuestro circuito y poder hacer la medición con el equipo. Y el uso de la comprobación sin picas en un sitio de conmutación remota. El equipo nos permite a nosotros, como podemos observar, hacer una medición en el caso de que no tengamos la posibilidad o incluso es mucho más práctico y mucho más fácil de utilizar una pinza. Entonces lo único que hacemos es, igual que una pinza amperimétrica, hacer la medición correspondiente. Para todos los métodos que se encuentran con respecto a los sistemas de puesta a tierra, Fluke lanza al mercado equipos que nos permitan trabajar en cada uno de estos sistemas de comprobación de puesta a tierra, equipos que nos permiten, como el 16252, realizar los 4 métodos en este caso, de comprobación de puesta a tierra. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, a través de los equipos de Fluke, el realizar los 4 métodos de comprobación, siendo tanto el equipo, en el caso del Fluke 16252 y el 16232, equipos que nos permiten hacer una comprobación completa. El equipo nos permite, viene también con la posibilidad de realizar la medición a través de una pinza. Entonces, similar a esta pinza, nosotros vamos a tener las dos, el mismo principio de funcionamiento. Por eso les mencionaba, vamos a poder realizar con este equipo los 4 métodos de medición. Y en el caso de la pinza de resistencia Fluke 1632FC, nos permite hacer la medición sin picas y también una medición de corriente. Entonces vamos a poder también verificar la corriente de fuga que tenemos en nuestro sistema. En el caso del Fluke 16232 y el Fluke 16252, las características son un control automático de la frecuencia con la cual nosotros vamos a trabajar, en este caso, en las pruebas que realizamos con respecto
a la medición de puesta a tierra, identificamos una interferencia existente y selecciona una frecuencia de medición para reducir su efecto. Entonces, puede que exista alguna corriente parásita que se encuentre en la zona de medición. Entonces, lo que realiza el equipo es que nos permite a nosotros el seleccionar diferentes frecuencias para que en este caso, esta corriente parásita no nos afecte a la medición de la resistencia que nosotros estamos buscando. Con eso, pues, brindamos valores de medición de puesta a tierra mucho más precisos. Mediciones R, que nos permiten calcular la impedancia de puesta a tierra con 55 hercios, que refleja de manera más precisa la resistividad de la puesta a tierra, que varía de una falda de puesta a tierra. ¿Por qué es importante en este caso este tipo de medición? Ya que se aproxima bastante a lo que son los 60 hercios, pero sin necesidad en este caso de que sean los 60 hercios, como les decía, podrían interferir, en este caso podría esta medición de 60 hercios interferir con la medición de resistencia. Entonces lo que hacemos es trabajar con una resistencia, perdón, con una frecuencia muy próxima a los 60, pero que no coincida con los 60 hercios. Entonces con esta condición nosotros vamos a poder realizar la medición eh, casi similar a los 60 hercios que tendríamos en condiciones normales, pero sin que esa, en este caso, afecte la medición que nosotros requerimos. Y límites ajustables para la comprobación es más rápida. Nosotros podemos seleccionar a través del selector las diferentes, en este caso, frecuencias para realizar nuestra medición de puesta a tierra. Con respecto a las mediciones, y en este caso, una vez instalado un sistema de puesta a tierra donde, como les comentaba, no podamos nosotros acceder al suelo, a la verificación, en este caso, de la puesta a tierra a través de picas, tenemos equipo, en este caso el FUG 1630 FC, un equipo que nos permite realizar la medición de la resistencia, en este caso del bucle del circuito, de resistencia y también la medición de la corriente de fuga. Esa corriente que puede estar disipándose hacia la Tierra no tiene que ser mayor a 3 amperios. Una vez que nosotros realizamos esta medición y detectamos que está fugando una corriente mayor a 3 amperios, nosotros tenemos un problema en nuestro sistema, el cual debemos verificar de manera inmediata. ¿Qué características tiene esta pinza? Pues la comprobación sin picas con una sola pinza de medición nos permite mediciones de registro, nos permite almacenar la información. Estas mediciones nos permite guardarlas en nuestro equipo, nos permite ubicar a nosotros umbrales de alarma, límites de alarma, tanto límites altos como bajos, definidos para el usuario para una evaluación de medición rápida. Estos límites lo vamos a poder nosotros realizar tanto para la medición de resistencia como para la de corriente que les mencionaba. Entonces, si nosotros tenemos un parámetro de resistencia, como por ejemplo de 5 ohmios, nosotros lo que hacemos es seleccionar esta alarma y en las mediciones que vamos realizando, el momento que el equipo detecta una resistencia superior a los 5 ohmios, nos dé una alarma. Eso lo podemos hacer tanto como un límite alto como un límite bajo y lo mismo para la medición de corriente. Entonces el equipo también podemos poner un límite, por ejemplo, de 2 amperios, siendo ideal este caso. Ponemos 2 amperios y que el equipo automáticamente a nosotros nos dé una alarma cuando detecte corrientes superiores. El filtro pasabanda es una función de filtro que nos permite a nosotros eliminar ruido. Entonces, puede existir, como les decía, a veces corrientes parásitas que a nosotros nos afecten en cuanto a la medición. Entonces, este filtro lo que hace es segmentar, lo que hace es diferenciar las diferentes fuentes de señales, separando las que nosotros no queremos, en este caso estas corrientes parásitas, y dándonos una medición exclusivamente de nuestro sistema de puesta a tierra.
Y en el caso del modelo de esta pinza 16302FC, es parte de nuestra aplicación Fluke Connect. Fluke Connect es una aplicación gratuita desarrollada por Fluke que nos permite a nosotros interactuar con nuestros equipos de medición a través de nuestro celular o computador. Es una aplicación gratuita que nosotros podemos descargarnos en nuestro teléfono, si es Android o es Apple, en el sistema iOS o Android, nosotros podemos descargarnos en los Play Store. El- la aplicación la buscamos como Fluke Connect, la, la instalamos. Para registrarnos necesitamos datos básicos de ingreso, de registro, como un correo electrónico, el nombre y crear una contraseña. Y con eso nosotros ya estamos dentro de la plataforma Fluke Connect. Fluke Connect es una plataforma gratuita, una plataforma segura en la cual nosotros podemos almacenar todas las mediciones que nosotros hemos realizado, por ejemplo, de puesta a tierra a través de nuestra pinza de puesta a tierra 16302FC. Podemos toda esa información almacenarla en la nube, de manera que el momento que nosotros requiramos de información, en este caso de las mediciones que hemos realizado en un sitio, y ya no requerimos de guardarlas en un registro escrito o en un archivo en el computador, sino que nosotros lo que realizamos es simplemente esta conexión con el equipo a través de una red Wi-Fi y después, bueno, en el caso de estos equipos de una red Bluetooth para equipos más complejos, como por ejemplo una cámara termográfica, lo que hace es una red Wi-Fi donde se conecta y toda esa información puede ser subida a la nube. Esto nos permite a nosotros, pues, interactuar de manera mucho más rápida con la gestión de nuestra información, tener registros. Muchas veces en el caso de la puesta a tierra, nosotros realizamos dentro de nuestro plan de mantenimiento, como les decía, periódicamente nuestras mediciones. Entonces, si una vez realizada la medición de la puesta a tierra, nosotros eh, detectamos que se encuentra dentro de los parámetros correctos de funcionamiento, guardamos esa información y en la próxima medición que tengamos dentro de nuestro plan de mantenimiento, realizamos medición y vamos a poder verificar estas dos mediciones. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos este registro, este histórico, guardado de manera ordenada, ya que nosotros vamos a poder crear perfiles que nos permitan las mediciones asociarlas a un tipo de equipo, a un tipo de área de trabajo. Entonces nosotros vamos a poder gestionar toda la información de nuestros equipos, sean pinzas amperimétricas, multímetros, cámaras termográficas, analizadores de calidad de energía, medidores de puesta a tierra, equipos de medición de aislamiento. Todos los equipos que Fluke está desarrollando los está integrando a la plataforma de Fluke Connect.